señor Néstor Secchi en el marco de las charlas de los puntos extensivos, que es un programa que tenemos acá en la Secretaría de Extensión, para todas aquellas personas que quieran participar de estos puntos extensivos. Bueno, son proyectos básicamente que nosotros como Secretaría y la Universidad de Catamarca ayuda a que se concreten con un financiamiento económico. Obviamente, primero hay un concurso con evaluadores que luego determinan cuáles son los proyectos que se llevarán a cabo. En principio, invitamos a Néstor queríamos tenerlo desde hace mucho tiempo y hacer el congreso, que de esto fue como algo pendiente que nos quedó. Creo que prontamente retomaremos eso, Pablo, porque me parece que todos tenemos muchas ganas de que eso suceda. Y bueno, ahora teniendo ya los puntos extensivos en marcha, nos pareció conveniente utilizar todos esos contactos que habías hecho, Pablo, en su momento, para que nos den una visión nueva, o para muchos nueva, de lo que es la extensión. Entonces, hablando con Mariana y bueno, tus consejos, Pablo, Néstor se ofreció gentilmente a darnos esta charla. Entonces, buscamos a nada más y nada menos que a la secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Natalia Fernández, que la tenemos acá, que va a ser nuestra moderadora y quien se va a encargar de presentar al señor Néstor Secchi con mayor precisión. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A Néstor, buenas tardes. Ahora los saludo más formalmente. Ale, muchísimas gracias por la convocatoria y la confianza para llevar adelante esta charla como puntapié de las actividades que vos estás dando continuidad a la Secretaría, que Pablo venía realizando, y desde la facultad, acá está el secretario económico financiero de nuestra facultad, que trabaja en el Consejo de Extensión, y sabemos todos que venimos trabajando hace mucho tiempo con Pablo, bueno, y ahora con vos en este tema de la extensión, que para nosotros es muy nuevo. Eso hablábamos con Néstor de la juventud de nuestra universidad y de las ganas de crecer y de trabajar en este sentido. Bueno, las chicas tuvieron un trabajo enorme para resumir el currículum de Néstor. Él por la humildad y la coquetería no quiere que hablemos. Yo no voy a mencionar fechas para que no saquen cuentas. Lo que sí, y me parece que la mayoría de los que están presentes ya lo conocen, o sea que voy a de redundar en actividades, pero para quienes no lo conocen, Néstor es licenciado en terapia ocupacional y especialista en docencia universitaria, fue secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, asesor de programas de prácticas comunitarias en la Universidad de La Pampa, coordinador también de esos programas, asesor de prácticas socioeducativas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, asesor del programa de prácticas educativas territoriales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Tiene muchísima experiencia en actividades de extensión universitaria. Ha logrado ser evaluador de proyectos y programas de extensión en diferentes universidades de la Argentina y en la SPU del Ministerio de Educación de nuestro país. Es autor de libros, publicaciones, capítulos de libros, y especialmente se destaca su coautoría en los libros El compromiso social de la Universidad Latinoamericana del siglo XXI, entre el debate y la acción, y el compromiso social universitario en América Latina y el Caribe. O sea que eso es como un resumen. Yo también lo resumí para digamos, no incomodarlo a él con tanta letra, tanta palabra, porque en realidad lo que nos importa es escucharlo a él. Así que cuando quieras, Néstor, ahí está la presentación lista, y lo que acordamos es que va a haber una exposición, y luego vamos trabajando en las preguntas y abrimos el debate. Así que bueno, el tiempo es todo tuyo, Néstor, muchas gracias. Lo que no comentaron, y que es lo más importante, es que buena parte de mi vida soy abuelo, ¿no? Entonces esto fue una parte también de mi cosa cotidiana,
quizá lo más interesante que uno puede contar a esta altura de la vida. Vengo a charlar informalmente, les confieso, y además me acompañan un grupo de amigos y amigas de muchos años, de mucho tiempo y de mucho recorrido. Y además hay muchas personas con una experiencia muy interesante que quizá en algún momento después podamos escuchar también. Vamos a compartir un poquito la primera diapo, ¿no? Que yo le puse caprichosamente un nombre a esta presentación, que me parece que nos invita a buscar los sentidos. Quizá tengamos ahí a mano una pequeña presentación que hice de algunas diapos, como para empezar a conversar. Ahí vamos viendo, ¿no? Yo ahí la titulé casi caprichosamente en clave de tiempos complejos, ¿no? Y son algunos apuntes, algunas ideas, algunas reflexiones que quisiera compartir, pero que también en esta idea de compartir quisiera escuchar perspectivas, puntos de vista, ¿no? Básicamente es para construir dos ejes para pensar esto. Primero, la universidad y sus sentidos. La universidad pública y sus sentidos. En este momento, en estos tiempos y en estos contextos tan frágiles, tan complejos, tan difíciles como los que estamos viviendo. Y después, claro, pensar en clave de perspectiva, de posibilidad, casi diría de inédito viable, pensar el segundo eje, que es aquellas cuestiones que tienen que ver con la curricularización, como un modo concreto y efectivo de avanzar, de consolidar, de enriquecer la idea del compromiso social de las universidades públicas. Entonces, con estas dos ideas centrales voy a intentar hacer algún planteo, pero insisto, me gustaría que el planteo tenga otras voces, ¿no? Tenga otras voces. Una más, por favor. A mí me gusta mucho leer y escuchar a Pablo Gentili. Pablo Gentili, durante mucho tiempo, creo que sigue siendo actualmente el coordinador de Claxo, y además, bueno, funcionario de primera línea de nuestro Ministerio de Educación de la Nación, también coordinador de un observatorio de políticas educativas de educación superior, bueno, una autoridad, pero que realmente tiene cosas muy, muy interesantes. Y rescaté una frase que me pareció buena para empezar a charlar esto, ¿no? Él habla del futuro que puede vislumbrar la universidad pública en nuestro continente, ¿no? ¿Qué esperamos de nuestras universidades? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? Esta cuestión no es un tema solamente declamativo. A mí me parece que esta cuestión nos plantea o nos invita a hacer algunas reflexiones que seguramente en este tiempo y en estos contextos esas posibilidades se transforman en un deber. Nosotros no solamente podemos repensar la universidad en estos tiempos, sino que debemos. Es un deber como actores universitarios sensibles y comprometidos con las instituciones, pero también fundamentalmente comprometidos con la realidad, ¿no? Especialmente con los sectores fragilizados, subalternizados, sectores muy golpeados. Una más, por favor. Recién hablábamos un poquito de los tiempos y del contexto, ¿no? Y decía siempre, Pablo Gentili nos invita a pensar un poco nuestro continente, ¿no? Como un continente el más desigual del planeta. Y claramente en esta pandemia estas desigualdades se han profundizado, se han puesto en primer plano estas desigualdades. Por lo tanto, de alguna manera, una pregunta posible para empezar a charlar sería ¿dónde deben estar las universidades en estos tiempos y en estos contextos? ¿Qué papel le caben a las universidades para pensar y pensarse en estos tiempos y en estos contextos? Frecuentemente escuchamos, ¿no? Y muchos de nosotros asentimos con claridad que el conocimiento en términos generales es un insumo clave en las transformaciones sociales. Casi no podría pensarse una sociedad que de alguna manera intenta construirse, consolidarse, prescindiendo del conocimiento como un insumo vital.
Claramente también las universidades generan, producen y distribuyen, democratizan buena parte del conocimiento que producen y que incluso saben, comprenden, entienden que el conocimiento, buena parte del conocimiento también circula por otros ámbitos que no tienen que ver necesariamente con la universidad. Por lo tanto, entonces, mi primera perspectiva, insisto, es volver a pensar el sentido de las universidades en este tiempo y en estos contextos. Podría pensarse que es un inicio casi caprichoso el que yo estoy dando. Y yo confieso que es un poco caprichoso, tienen razón. Porque inicialmente, en la mayoría de las charlas, yo inicio planteando estos temas. Pero ¿por qué planteo estos temas? Insisto con estos temas. Sostengo siempre en las primeras expresiones de mi charla estos temas. ¿Por qué lo hago? Porque si no, pareciera ser que cualquier cosa que hagamos es solamente un acto instrumental. Un acto instrumental. Y yo quiero correrme de esa cuestión instrumental. Hay un paraguas, como suele decir mi amigo Fabricio Yarvide, hay un paraguas que tiene que ver con una cuestión de una comprensión ética, política, epistémica, bien integral, que de alguna manera después, desde ese gran paraguas, le damos sentido a todo lo que hacemos. Por lo tanto, me parece importante que le dediquemos un minutito nomás, para pensar un poco los sentidos de nuestras universidades públicas. Avancemos un poquito más. Por lo tanto, insisto, voy a repetir algunas cosas que digo habitualmente, pero que le dan sentido. Dos ideas para pensar esto. La primera, que hoy resulta imprescindible, que hoy resulta inadmisible pensar en una educación superior de calidad, ¿sí?, desligadas de las necesidades concretas de los contextos de los cuales forman parte. Una educación claramente que se piensa en sentido de una educación superior de calidad debe pensarse en relación necesariamente con el contexto del que forma parte. Es imposible que podamos separar esta idea. Digo esto porque muchas veces algunas agencias están planteando que la calidad, y se animan a decir la excelencia educativa, pasa solamente por otra cuestión, que tiene que ver más con esa mirada de cienciometría, ¿no? Esas producciones de paper que muchas veces caracterizan desde alguna perspectiva lo que tiene que ver con la calidad educativa. Yo sostengo claramente que hoy pensar calidad educativa necesariamente nos lleva a pensar en clave de pertinencia social. Son cuestiones, para mí, indisolubles. Por lo tanto, yo digo, hay que avanzar hacia algún sentido que nos permita pensar en universidades socialmente comprometidas. Insisto con esto y creo que voy a insistir hasta el último de mis días. Pero pensar en esto implica también el desafío de salir de un acto solamente declamativo. ¿Cuáles son algunos de los procesos por los cuales podemos pensar en consolidar, en realizar efectivamente esta cuestión que estamos enunciando, que estamos pensando? ¿De qué manera efectivizamos, avanzamos un poco más hacia universidades socialmente comprometidas? Desde nuestra perspectiva, hay muchos caminos posibles, pero uno de ellos, que es un camino que me resulta amigable, muy querido, tiene que ver con los procesos de curricularización, básicamente desde perspectivas críticas, porque constituyen claramente un modo concreto, irreemplazable, necesario, imprescindible para consolidar el compromiso social universitario. Porque de este modo, también la universidad como institución, ¿sí?, asume compromisos concretos con el resto de la comunidad que, insisto, formamos parte. De estas dos ideas voy a intentar hablar brevemente y después escuchar a un conjunto de amigos y amigas que seguramente nos van a poder enriquecer con su palabra. Una más, por favor.
Insisto, muchos ya saben que estos temas a mí me resultan particularmente sensibles. Por lo tanto, voy a recordar esto. La educación superior, y no nos olvidemos, por favor, fue dicho, tomó una dimensión muy importante a partir de la conferencia de Cartagena de Indias, de la primera CRES, de la segunda CRES, en el 2008, claramente. Pero había sido enunciado un poquito antes. Ya en el 2007, algunos rectores, en el encuentro de rectores, hablaban del compromiso social universitario. En Cartagena de Indias se reafirma la idea, pero básicamente un planteo muy importante, ¿sí?, que trasciende a Cartagena, que dice que de alguna manera sostiene que la educación superior es un bien público, un derecho humano universal y, por lo tanto, un deber de los estados. Pero en el medio, no lo dice Cartagena, pero yo me animo a decirlo enfáticamente, la idea de educación superior como un bien público, y no nos olvidemos, nos pone en clave de derecho y nos aleja del concepto de la educación superior como una mercancía. Esta idea es central. Pensar en la educación superior como un derecho nos aleja de pensar a la educación superior como una mercancía, como un bien transable. Y esto, en estos momentos, en los cuales algunos, entre los que me incluyo, vemos con alguna preocupación, alguna tendencia privatizadora en buena parte de América Latina y el Caribe, en algunos países vecinos con mucha más intensidad, lo sostengo, lo repito, y lo sostengo permanentemente porque es una preocupación de muchos de nosotros. Esto tiene que ver precisamente con la idea de dónde vamos a estar en estos tiempos y en estos contextos. Porque no es solo un derecho humano fundamental pensado en términos individuales. Esto nos lleva invariablemente a pensar, si lo pensamos en clave individual, nos lleva inmediatamente a pensar la idea del acceso, la permanencia, la posibilidad de graduarse en tiempos más o menos sensatos, el derecho a aprender, algunas veces alejado de buena parte de los discursos, ¿sí? Pero no es solamente eso. Además de esta perspectiva individual que decía recién, hay una perspectiva colectiva y ahí comienza a tomar un sentido diferente, un sentido particular, la idea de que la educación superior no solamente es un derecho desde el plano individual, sino que además es un derecho de los pueblos. Todos y todas tienen necesariamente la posibilidad, la oportunidad, ¿sí?, de transformar este discurso en un derecho, de apropiarse de este derecho. Dicho de otra manera, también aquellos y aquellas que ni piensan en pasar por la universidad, ni sueñan en la universidad como un mundo posible, deben tener la oportunidad, ¿sí?, de ser partícipes de la gesta universitaria, de lo que la universidad produce, de lo que la universidad democratiza, de lo que la universidad comparte. Deben tener la oportunidad de ser constructores dialógicos de respuestas concretas a problemas legitimados conjuntamente. Vuelvo atrás. Entonces, pensar una universidad socialmente comprometida, y me van a escuchar decir esto hasta el último de mis días, implica básicamente pensar en la educación superior, y agrego por las mías, y al conocimiento como un bien público y social, y un derecho humano fundamental, por lo tanto un deber de los estados. Pero, insisto, repito, además deben ser pensados en clave colectiva, como un derecho de los pueblos, para formar parte y tomar parte de cada uno de ellos, universitarios y no universitarios, como constructores conjuntos de una realidad. Por ahí se empieza a aparecer esta idea que sostenemos algunos de nosotros sobre el compromiso social universitario. Decía entonces que por lo tanto la universidad tiene un desafío muy importante, que es disputar internamente, disputar hacia adentro, ¿sí?, disputar algunas cuestiones
que le permita legitimarse concretamente como un actor político que de alguna manera genere, proponga avance hacia transformaciones sociales. Un proyecto universitario, creemos nosotros, que además de un proyecto académico, tiene que tener un proyecto formativo en clave integral. Tiene que fortalecerse también como un proyecto que implique dimensiones éticas y dimensiones sociales y políticas. Por lo tanto, entonces, en el punto de partida para que una universidad se comprometa socialmente, implica básicamente una voluntad institucional de generar un proyecto que incluya estas dimensiones. Una más, eso nos encontramos básicamente con una primera aproximación a la idea del compromiso social universitario, una menos al compromiso social universitario. Es interesante esta idea, porque esta perspectiva surge del encuentro de rectores que yo les decía, que creo que fue en el año 2007, donde daban algunas aproximaciones al concepto de compromiso social universitario. Y esto me parece interesante. Vamos a detenernos un cachito, ¿no? El tema de esta idea interesante implica el concepto de generar cambios estratégicos para que la universidad de alguna manera se involucre junto con otros actores sociales en los procesos de transformación. Este concepto se asocia claramente a la idea básicamente, de involucrarse como un actor político con decisión política para trascender las cuestiones académicas, importantes, imprescindibles, pero trascender y constituirse como un actor político en estas transformaciones. Aquí habla de la producción de cambios estratégicos que nos permitan salir de acciones aisladas, descontextualizadas, de bajo perfil, espasmódicas, de escasa sistematización para, de alguna manera, construir líneas programáticas permanentes, sostenibles, de trabajo conjunto transformador con el territorio. Esta idea es central, salir un poco de las experiencias frecuentes todavía, aisladas, descontextualizadas, y pasar a experiencias sistemáticas o sistematizadas, pero con cierta permanencia, con la idea de que se transformen en experiencias sostenibles. Hay un tema de agenda permanente, entre otros, que tiene que ver primero con la articulación permanente de todo lo que la universidad hace. Esa articulación permanente es imprescindible. Nosotros, los que intentamos pensar a la extensión desde perspectivas críticas, creemos básicamente en estos procesos de articulación, pero también en los procesos de sistematización. Me están acompañando por acá algunos actores y actoras que de esto saben mucho, ¿no? Yo digo, estaba por ahí, visto pasar a Lucho Barrera, a Santiago Puca, gente que de alguna manera ha dejado una buena huella con ese tipo de trabajo. Me gustaría que de alguna manera en algún momento nos den su perspectiva. Aquí está Ernesto, que Ernesto trabaja junto conmigo en la UADER, ¿no? Y pongo esto como un ejemplo de proceso concreto de curricularización. Y en este caso, con este tema, de las prácticas territoriales para nosotros, prácticas educativas territoriales en la UADER, que desde mi perspectiva constituyen un ejemplo muy interesante para mirarlo con detenimiento. Yo digo, si nosotros pensamos que el compromiso social universitario en buena parte se juega con la curricularización, y vamos a hablar de esto, las prácticas educativas territoriales o sociales educativas o sociocomunitarias, ¿sí?, constituyen herramientas concretas para efectivizar buena parte del compromiso social universitario. Algunos me preguntarán, ¿es el único camino, Néstor? No, claramente que no. Es un camino posible. Lo que sí es cierto que los procesos de curricularización desde perspectivas críticas, y ahora vamos a hablar un poquitito de eso, los procesos de curricularización desde perspectivas críticas encuentran en las prácticas educativas territoriales
para nosotros dentro de la UADER, un camino muy, pero muy virtuoso, muy, pero muy virtuoso. Concretamente, las prácticas en la UADER tienen que ver con procesos que están planteados desde la normativa, desde perspectivas críticas, ¿sí? No admiten cualquier experiencia en territorio como una experiencia valiosa. Para que esa experiencia de alguna manera tenga los sentidos en clave del compromiso social de nuestras universidades, deben tener algunas cuestiones. Para nosotros, son espacios de construcción de aprendizaje situados. Se valora como punto de partida el concepto de enseñar y aprender en territorio concreto. El territorio, el barrio, la comunidad es un ámbito de buena enseñanza. Buena parte de los buenos procesos de enseñar y de aprender también se pueden dar en forma virtuosa en el territorio. Además, se ponen en juego claramente contenidos formativos de la articulación, contenidos presentes en la currícula, porque esos contenidos, algunos de esos contenidos, buena parte de esos contenidos, de alguna manera para nosotros, bien pueden enseñarse y aprenderse en el territorio, en el barrio, con las organizaciones sociales con las que estamos trabajando. Pero además, esta idea, y aquí empezamos a acercarnos a las perspectivas críticas, aluden a la atención de problemáticas sociales legitimadas conjuntamente con otros actores sociales. En este trabajo de legitimación concreta y conjunta es donde se empiezan a jugar los sentidos de la universidad, tratando de pensarse en relación al territorio. La universidad tratando de pensarse en relación al territorio, tratando de pensarse en relación al territorio. Suelo hacerlo, me gusta hacerlo. La universidad y el territorio como espacio de encuentro. Ahí va el corazón de las prácticas territoriales. Ahí va el corazón de los procesos de extensión desde perspectivas críticas. Ahí se juega la currícula. Cuando la universidad y el territorio producen un espacio sinérgico de encuentro, pero un espacio de construcción colectiva previamente legitimado colectivamente, jerarquizado, pensado y también, en ese marco, pensado como alternativas posibles que tengan que ver como respuestas que ayuden en la calidad de vida de la mayoría de los hombres y las mujeres del territorio. Una construcción colectiva concreta que ayude al buen vivir, pero también que incluya en clave de procesos formativos perspectivas críticas. ¿Qué querés decir, Néstor, con esto? Alguno de ustedes me va a preguntar, seguro. ¿Qué estás diciendo? Cuando digo perspectivas críticas, digo que también la realidad nos permite claramente construir un proyecto colectivo, nos permite aprender, nos permite transformar, pero también nos permite aprender, tironear, mirar críticamente por qué esta realidad está atravesada por este tipo de procesos. Esas perspectivas críticas son imprescindibles para nosotros, claro, en la formación de los graduados. Avanzamos una más. Vuelvo un escaloncito atrás. Arrancamos pensando un poco en la universidad que nos gustaría tener, esta universidad socialmente comprometida. Acá tenemos también dando vuelta a muchos amigos y amigas que tienen una vastísima recorrida. Me gustaría escuchar esas voces después. Venimos hablando de esa universidad y venimos hablando de que los procesos de curricularización en general son al menos uno de los caminos posibles, ¿sí?, en la agenda universitaria. Sobre esto, también quiero hacer un pie de página. Es cierto que los procesos de acreditación que están proponiendo básicamente la CONEAU en los últimos años especialmente, alude necesariamente al trabajo de la universidad en territorio. En cualquier proceso de acreditación de carreras, el proceso de curricularización, el proceso extensionista, el trabajo en comunidad, es un insumo central y muy valorado, especialmente por la CONEAU. Yo tuve la oportunidad de participar en algunas
de los procesos de acreditación y realmente son muy, muy considerados. Pero no debiera ser ese el punto de partida. Para mí, insisto, vuelvo atrás un escalón, el punto de partida tiene que ver esencialmente, genuinamente, con esta voluntad política de las universidades de pensarse en clave de calidad y en clave de calidad involucrarse con los procesos de transformación en clave emancipatoria con el entorno. Esto es central. Después, claramente, empezamos a desbrozar algunas cuestiones que son centrales, que son virtuosas, que nos ayudan a sostener institucionalmente estos procesos. Pero el punto de partida es eso, la legitimación de la universidad como un actor político, el deseo de involucrarse, de pensar el hecho de enseñar y de aprender en territorio y también de conjugar un conjunto de cuestiones que ahora vamos a avanzar un poquito más. Si planteamos la curricularización como práctica o en cualquier formato de curricularización, la pensamos como un acto educativo, esas cuestiones incluyen intervenciones que son multidimensionales, porque claramente incluye dimensiones éticas. El estudiante, y vamos a hablar un poquito de esto, en clave de formación integral, se prepara de otra manera. El graduado que ha atravesado experiencias significativas, se forma de otra manera, se forma con otra impronta, ¿sí? Pero además, en esas intervenciones, además de la perspectiva ética, la perspectiva integral, también incluye una dimensión política y contribuyen en la formación, insisto, de otro tipo de profesionales. Por eso insisto que me gustaría escuchar otras voces, porque acá reconozco que hay muchas experiencias que podrían dar cuenta de esto que estoy diciendo. Seguimos avanzando básicamente en la idea de desbrozar algunas características centrales de estos procesos de curricularización. Porque evidentemente la lógica va incorporando nuevas dimensiones. También el docente tiene la oportunidad de abandonar su lugar tradicional e involucrarse en estos procesos de curricularización desde otros lugares. El docente, desde perspectivas críticas, claro, y hablábamos básicamente de un diálogo concreto con la comunidad, de un trabajo concreto con la comunidad, ¿sí? Está pensándose en clave de ser un actor importante en cuanto a ser un facilitador de procesos reflexivos, de procesos críticos. Ya abandona su lugar del tradicional enseñante, que no es el único poseedor del conocimiento. El conocimiento se construye con procesos dialógicos multidimensionales, que además incluyen la participación activa, comprometida, lo más autónoma posible de los estudiantes, pero también la presencia en clave de aporte cognitivo, de aporte epistémico, también de otros actores sociales. Por lo tanto, el lugar del docente se corre de los espacios más tradicionales y comienza a ser, en clave de trabajo territorial, en un facilitador, en alguien que promueve procesos asociativos que impulsan procesos reflexivos, procesos críticos. El docente también propone tensiones, problematizaciones, invita a pensar problemas, puede plantear este proceso, conducir este proceso con estrategias puntuales. Básicamente hoy se trabaja mucho con el aprendizaje en base a proyectos o aprendizaje en base a problemas o de alguna manera instrumentos, herramientas que tienen que ver con la investigación, acción participativa. Yo digo, hay un conjunto de procesos en los cuales la conducción del docente tiene que ver con la idea de abrir el juego, compartir lugares y habilitar la participación concreta y protagónica de otros actores, estudiantes, otros actores sociales comprometidos, del personal universitario o no docente. Yo digo, abrir esta dimensión implica de alguna manera asociarnos a procesos que incluyan otras voces. Y en esas voces
se habilitan otras cuestiones centrales que tienen que ver con las perspectivas críticas. Decíamos hace un momento la importancia de la relación dialógica, claramente. Insisto con esto, con la perspectiva que además invite a un diálogo de disciplinas, y eso concretamente hace a las perspectivas críticas, ¿sí? Yo desde hace 13 años soy el responsable académico de las prácticas comunitarias, así se llaman en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata. Muchos de ustedes lo conocen. Y trabajamos básicamente, y vengo de un coloquio de examen final, y habilita básicamente la idea de comunidad de aprendizaje, donde cuando confluyen estudiantes con experiencia junto con otros actores sociales, referentes, hoy teníamos personas que estaban a cargo de empresas recuperadas, de cooperativas de trabajo, emprendedores de la economía social, donde cada uno de ellos comparte su mirada, su experiencia, su vivencia, en clave de un grupo que intenta aprender colectivamente, los resultados son más que alentadores. Entonces, desde nuestras perspectivas críticas también surgen un conjunto de estrategias que son muy, pero muy potentes. Algunas de ellas, que no son nuevas, claro, pero de alguna manera penetran en el aula tradicional generando alternativas muy, pero muy transformadoras. Se recupera el deseo muchas veces en estos espacios de enseñar y de aprender. Insisto, el aprendizaje en base a problemas, la investigación, acción participativa en base a proyectos y otras más constituyen herramientas muy, pero muy potentes. Claramente el docente se ocupa de una vigilancia epistémica. De alguna manera esa cuestión tiene que ver con esta ligación permanente con el conocimiento. Pero esta vigilancia epistémica también permea, habilita, invita la posibilidad de que aparezcan otros conocimientos, otros saberes, otras trayectorias, otras experiencias. El docente, me parece a mí, que cierra un poquito la boca y abre un poquito más las orejas. Pero también invita a que el estudiante deje de hablar y de decir lo que hay que hacer y aprenda a escuchar, y aprenda en una idea, de una convicción de equipo, de trabajo en equipo, en un proceso difícil, complejo, pero interesantísimo, de formar parte de una construcción colectiva, junto con otros y otras referentes de la comunidad. Claramente el docente tradicional entra en conflicto, porque también contiene, su tarea es de contención, de habilitar, de sostener, y habilita disrupciones, habilita puntos de vista distintos, diferentes, creativos, singulares, pero contiene, porque de eso se trata. En el trabajo territorial, en las prácticas, o en cualquier trabajo extensionista que nos vincule con el territorio, básicamente hay que hacer un trabajo fundamental con los emergentes, ¿sí? Cuando uno, de alguna manera, ¿sí?, participa de otras actividades no tan habituales con el territorio, del cual formamos parte, insisto, surgen situaciones emergentes que habilitan que el docente se sitúe en otro lugar para dar respuestas en ese marco de contención. El docente también es un co-constructor del conocimiento, nunca es un donante de saberes, nunca es el que sabe, siempre es el que construye junto con. Una más, por favor. Espero no estar cansándolos mucho, les digo unos minutitos más y charlamos y nos enriquecemos entre todos. Yo debería poner en el chat, hay un artículo que escribimos junto con mi amigo Fabricio Yarvide, un extensionista con mucha experiencia y fue secretario de extensión de nuestra Universidad de Mar del Plata y dejó huella. Les voy a dejar en algún momento un link para un artículo que escribimos juntos hace un tiempito, no tanto, algunos meses, sobre las prácticas y sus metáforas, ¿no? Donde de alguna manera
zarandeamos un poco esta idea de pensar la currícula desde perspectivas críticas. Bueno, después le voy a subir el link. Básicamente, en este proceso de curricularización, tiene que ver con el compromiso en la formación de ciudadanos éticos, críticos, activos, con pensamiento crítico. Esto es central. Y es un tema que, lo digo frecuentemente, muchas veces las universidades públicas hemos descuidado, ¿no? Hemos pensado, lo digo sin intención de molestar, pero hemos pensado que solamente con una cátedra tradicional de ética y de ontología se resuelven las cuestiones de la formación crítica, ética y política de los ciudadanos. Me parece a mí que nos debemos, y el territorio, los proyectos de extensión en clave territorial, son una oportunidad irreemplazable para que el partido se juegue en la cancha y no en la tribuna. Para que el partido se juegue en la cancha y no en la tribuna. De eso podríamos hablar un poquito después, Lucho, ¿no? Sigamos un poquito. Una más, por favor. Básicamente, pensar en extensión, pensar en los procesos de curricularización, incluyen un trabajo en territorio que promueven claramente implicancias sobre problemáticas sociales concretas. El estudiante tiene la oportunidad de dejar de preguntarle al docente, ¿para qué me sirve esto, profe? Explíqueme, profe, ¿para qué me sirve esto? Es central esta idea de que el estudiante de alguna disciplina, dialogando con otras disciplinas, con otros saberes, ¿sí?, empiece a tomar contacto en clave formativa con problemáticas sociales relevantes, legitimadas, claro, conjuntamente con otros actores sociales. Muchas veces dejamos de lado los prejuicios y empezamos a conformar, a determinar, a encontrar, a jerarquizar problemas legitimados junto con otros. Muchas veces abandonamos este lugar que tiene la universidad, que todo lo sabe, que todo lo puede, que tiene un punto de vista formado, consolidado, con la ley justa y verdadera para todo. Bueno, es una oportunidad para ponerlo en tensión. Una más, por favor. Claro, pero ¿para qué entonces va la universidad al territorio? Va para muchas cosas, claro. Ya estamos diciendo, para tantas cosas interesantes, para las cuales la universidad cohabita el territorio. Pero básicamente, nuestra idea es que forme parte de los problemas, no que los mire del balcón, que forme parte del problema, porque ahí aparecen las buenas marcas, las mejores marcas. Cuando el estudiante, cuando el docente, cuando la cátedra, cuando la carrera, cuando la universidad forma parte de los temas, toma parte de los temas y no los mira de afuera, ¿sí?, ahí se generan perspectivas que avanzan hacia miradas críticas y emancipadoras. Recién ahí aparece en esta vocación permanente de avanzar en estas líneas. Porque la universidad, ¿de dónde aprende? Si no aprende del entorno, de la realidad. Me parece que el territorio, el barrio, el escenario, el actor social, el emprendedor, el trabajador, nos dan una oportunidad para que también la universidad toda, institucionalmente, aprenda de ese tipo de problemas que son emergentes de la realidad. No mucho más. Una más, por favor. Por lo tanto, las prácticas extensionistas vinculadas a la currícula, donde la currícula y la extensión van de la mano, donde la currícula y la extensión universitaria van de la mano, son prácticas integrales, o debieran ser prácticas integrales, que robustecen un poco las perspectivas críticas que yo estoy planteando. Veo acá a Daniel, un veterano extensionista, que de alguna manera también me gustaría que nos pueda decir algunas cositas después, pero estas prácticas integrales básicamente robustecen en principio las funciones sustantivas, la enseñanza o la docencia, la extensión y la investigación
y yo agrego, y la gestión, no son caminos divergentes. Por el contrario, si existe una voluntad política de involucramiento, estas funciones sustantivas van todas de la mano, van de la mano, ¿sí? Además, claramente, habilitan este diálogo entre disciplinas, pero también y fundamentalmente, habilitan diálogos con otros actores sociales. En esta diversidad, en clave de encuentro, en clave de encuentro de vivencias, experiencias y aprendizajes, en comunidad de aprendizaje, surgen los mejores resultados. Pero también, básicamente, respetando, escuchando, mirando y aprendiendo. Me da mucho gusto decir algunas cositas y a mí me gustaría ahora que habilitásemos otras voces, otras palabras, otra perspectiva. Charlemos, por favor. Sí, Gracias por escuchar. Héctor, muchas gracias por la exposición. No sé cómo querés avanzar, si voy leyendo en el chat. Bueno, hay muchos saludos. Pablo coincide con tus pensamientos en cuanto a la extensión. Y después, bueno, felicita a la Secretaría de Extensión. Y Fabricio, bueno, felicita también y dice que es un excelente encuentro y un fuerte abrazo. Se tiene que retirar, así que pide disculpas, con lo cual está abierto para quienes quieran poner en el chat o habilitar el sonido y poder intercambiar. Luis Barrera acá ha levantado la mano para participar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio tomo la posta porque la cuestión periodística a veces hace que rompamos un poco el hielo. Por otro lado, me mencionó tantas veces el querido amigo que lo debo hacer. Y en tercer lugar, porque en un momento más van a venir unos amigos, así que estoy preparando un asado. No quiero darle envidia a ninguno, pero estoy armando toda la estrategia para el asado y para disfrutar el día con amigos. Felicitar a la Secretaría de Extensión por esta charla maravillosa de un querido amigo, compañero como Néstor, un referente para nosotros. Saludar, que veo al querido Daniel de Micheli, feliz cumpleaños, Daniel, y a tantos compañeros y compañeras como Delia, Fabricio, Puca e Ibaña Padilla, que vi también que estaban en el chat. Hace un tiempo que venimos charlando tanto con Néstor, con Fabri, con otros compañeros y compañeras, respecto a esta idea del compromiso social universitario y preparando algunas cosas para algunas charlas que se vienen a posteriori, me puse a pensar en qué nos dejó la pandemia. Y me ponía a pensar en esta idea que retoma Adriana Puigros en un texto que se llama Pensar la comunicación, que es la educación en tiempos de pandemia, con esa pregunta que se hacía el alumno de Friedrich Nietzsche, que decía: ¿cómo hacemos para superar el abismo que separa el hoy del mañana? Digamos, creo que una palabra a la que tanto ascribimos es el desafío. Y algo que me dijo el querido Fabri hace un tiempo es: tenemos que dejar de plantearnos los desafíos y empezar a promover acciones. Y esto me lleva al inicio de esto que decía Néstor, del compromiso social universitario, de cómo lo entendemos, de cómo la pandemia nos permitió encontrarnos todo el tiempo, lo que antes no hacíamos por diferentes circunstancias, por viajes, por las clases. Digo, hoy tenemos esta necesidad de todo el tiempo estar viéndonos, aunque sea a través de las pantallitas. Y pensaba en que eso también nos ayudó a repensar nuestras propias prácticas. Entonces, repensar el concepto de la extensión, buscar materiales, archivos, documentos, y me encontré con 3 obras maravillosas de Gabriel del Mazo que hablan sobre la reforma universitaria. Son 3 tomos editados por el Centro de Estudiantes de Ingeniería de La Plata en 1941, donde están los albores de la revolución de la reforma, y un tercer tomo que se denomina Ensayos Críticos. En ese tercer tomo hay unos aportes interesantísimos que habla de la historia, bueno, de cómo venía el concepto y los distintos modelos de extensión universitaria en ese entonces, y la crítica era los modelos de Oxford y de Cambridge, que hablaban de la extensión universitaria como el derramamiento de la cultura hacia una sociedad inculta.
y planteaban este debate de que la extensión universitaria debe ser una acción que provoque una reacción. Digamos, algo muy interesante que se planteaba al inicio de los 40. Entonces, digo, ¿en qué sentido el compromiso social universitario ha ido variando y ha ido entendiendo distintas formas y cómo lo podemos unir a esto que muy bien marcaba Néstor, digamos, de entender este compromiso social universitario de que la universidad cumple un rol político fundamental en nuestras sociedades? Que en estos últimos tiempos hemos delegado ese rol político a los gobiernos de turnos y hemos perdido las pedagogías y los posicionamientos críticos muchas veces. Me parece que ahí hay un primer repensar de la universidad que tenemos que volver a promover. La universidad es un actor político fundamental del Estado y no debemos corrernos de ese rol, pero un actor crítico, en primer lugar. En segundo lugar, esto que también marcaba Néstor, ¿desde dónde la universidad forma, fortalece, promueve educativamente o docentes? Desde la perspectiva que nombraba Paulo Freire, digamos, uno de los iniciadores de las pedagogías críticas. En mi caso, yo vengo del campo de la comunicación. Una de las primeras personas que habla o que nombra el concepto de comunicación en Latinoamérica es Paulo Freire en 1971, en ese maravilloso texto de Extensión o Comunicación, donde analiza cómo los profesionales intervienen en territorio en diálogo con el campesinado. Y bueno, y uno de los planteos que hace para entender la comunicación y el sentido del compromiso social universitario es lo dialógico o el ser dialógico, como lo dice Freire, que significa no imponer, no manipular, sino empeñarse en la transformación constante de la realidad. En esto es lo que decía Néstor, la universidad debe ser un lugar de escucha, pero también un lugar de compromiso que promueva la reacción de ese otro, de esa otra. No solamente que tenga un conocimiento, sino que dialogue con los conocimientos y con los saberes alternativos, populares, entre otras cuestiones. Y en esa línea del pensamiento crítico, esto que plantea Freire en torno al perfil, al rol, no solamente a la incorporación de los estudiantes, pero sino fundamentalmente al rol de los profesionales que vamos a formar. Y en eso Freire se planteaba esta idea en ese texto maravilloso de el profesional que no entiende el campesinado, el profesional que no se pone a pensar o a coproducir con el campesinado, va a ser en el mejor de los casos un profesional frío, en el mejor de los casos un técnico, pero nunca un docente por y para la transformación. Entonces me parece que ahí está la verdadera propuesta de compromiso social universitario en esta idea del promover profesionales críticos desde distintos lugares. La comunicación y la sistematización de experiencias es un lugar sumamente interesante porque nos promueven esta idea de generar nuevos conocimientos que vienen desde el campo de las experiencias prácticas, y en eso es central la idea de la sistematización y de la comunicación, para entender esto que muy bien decía el periodista desaparecido Rodolfo Golgi, con esto termino, que la universidad debe formarnos o debe proveernos una aguda formación crítica, pero también nos debe enseñar a sentir como propio el dolor ajeno. Me parece que esa es la tarea que tiene que promover para esta vuelta o para pensar el post-pandemia. Digamos que hoy mucho se piensa en esto, la vuelta a la presencialidad, pero como si fuera la vuelta a una normalidad sin discutir lo que veníamos haciendo anteriormente. Me parece que ahí está el desafío de promover estas acciones que nos ayuden a repensar la universidad desde otro lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Discúlpenme que pues, he estado yendo y viniendo, pero una sola cosa voy a decir que me parece que puede tener, puede servir de alguna manera. Yo he trabajado muchos años en la gestión de la extensión, he sido secretario de extensión en 2 periodos y he trabajado antes y después de serlo también hasta que me jubilé ahora. En el año 2010, bueno, digamos, escuchamos, no digo por primera vez, pero sí con mucha notoriedad en el Congreso de Mendoza, escuchamos esto del asunto de la curricularización y a muchos de nosotros nos sonó como una primera campana. Fue allí la vez que lo habíamos escuchado antes, pero quiero decir, bueno, vamos a estudiar esto, vamos a ver qué
qué hacemos que esto mirado desde la gestión. Y bueno, poco tiempo después, en UNER, estamos lanzando la primera convocatoria a proyectos de extensión con aspectos de curriculización diseñados por los propios extensionistas. Es decir, era medio pedirle a los docentes que generen un proyecto que luego se curricularizara. Es decir, que integrara el currículum de la materia o de la carrera o lo que sea. Pero digamos, la verdad que fue una osadía, porque si bien antes armamos un pequeño despelote, digamos, en la universidad, de hablar nosotros de curriculización, debatir mucho con las autoridades, con los docentes, lo que aprendimos de ese proceso, antes de empezar, fue que cuando vos lees todo lo que hay, bueno, digo todo, muchas veces, nadie te dice cómo se hace y quién lo tiene que hacer. Que en general se habla de bueno, los docentes, las autoridades, pero cuando vos llegás, digamos, cuando te pones en esa tarea de decir, bueno, vamos a generar un proceso, ¿quién lo tiene que hacer? Estuvimos debatiendo 2 semanas enteras el punto porque no está escrito en realidad, si bien están planteadas algunas formas, y nosotros mismos tuvimos, digamos, bueno, esto o lo hacen las autoridades máximas de la universidad y genera la universidad una política de curriculización horizontal a todas sus facultades. Esta pareció una forma interesante. O lo hacen las facultades, que por ahí están más vinculadas a la docencia y a la extensión directamente porque tienen en su seno a los estudiantes y a los docentes. Y un colega, al último, dice, yo creo que hay que elaborar con las cátedras. Porque los que tienen que curricularizar contenidos son las cátedras. O al revés. Si la cátedra no te da bola, no curricularizás nada. No se puede hacer. Podés firmar decretos, resoluciones y demás, pero no funciona porque el que tiene que territorializar la enseñanza es el docente de la cátedra. El equipo de cátedra de la cátedra. Bueno, discutimos un rato largo esto también y terminamos acordando de que la convocatoria iba a ser dirigida a las cátedras. Y se generó allá por el año 12-13, se generó la primera convocatoria a proyectos de curriculación de la extensión, pisando tierra nueva, nadie sabía bien qué iba a pasar. Sí, el proceso de discusión entre los secretarios, que era el Consejo de Extensión, y los docentes, generamos un documento fundamentando políticamente y marcando, digamos, la dirección que esperábamos tomar el proceso. Es decir, decíamos qué queríamos. Con eso, primero se largó la curriculación, y bueno, la primera corte de proyectos, más o menos, digamos, la mitad de los presentados lograron su objetivo en el sentido de ir al territorio bien, con docentes, problemas por todos lados, el seguro de los alumnos porque se los llevan afuera, las horas que dejan en la cátedra de alumnos, qué colectivo los lleva, qué los trae, qué pasa con el tipo que no va, unos despelotes administrativos que generaron reuniones con los no docentes, porque digamos, ¿quién toma asistencia? Allá a 25 cuadras de la facultad. Cosas como esas, así, boludas si se quieren, pero hubo que enfrentarlas una a una porque amenazaban el proceso. La segunda convocatoria fue bastante mejor porque habíamos comprendido muchas cosas, generó un movimiento interesante, y en la tercera vino Humberto, me acuerdo, lo invitamos a hablar, y generamos un encuentro que se llamaba Encuentro a Mitad de Camino. A los 6 meses del proyecto, nos juntamos en Villahuay, que es el centro de la provincia, con todos los proyectistas, todos los docentes y los auxiliares, a discutir cómo íbamos, y Humberto se manejó como el jurado de la OA Argentina, dando data, consejos, orientaciones, bien, la gente lo tomó, lo escuchó. Nos pareció muy útil que fuera una persona ajena a la universidad y a la facultad quien dijera esto. Nos ayudó muchísimo. Vino con Castro, con Jorge, en esa oportunidad. Y bueno, de ahí en más, anualmente, ahora no me consta con la pandemia, pero anualmente generamos una convocatoria en donde desafiamos a los profesores y alumnos que generen un proyecto de extensión curricularizado. Esto quiere decir que termine en una resolución del directivo que dice que se incorpora tal o cual materia,
No hablemos del cambio de plan de estudio porque no corresponde, eso también se discutió. Quiero con esto decirles que cuando uno empieza a laburar, lo que aprendimos, debiera ser un poco a la inversa de lo que nos pasó a nosotros. Es decir, yo creo que esto hay que laburarlo primero con las cátedras, duramente con las cátedras. Porque en nuestro caso, el Consejo Superior todavía no lo había aprobado, había aprobado la convocatoria, pero todos los mecanismos que nosotros ideamos para trabajar no los sometimos a debate. La convocatoria del presupuesto, nada más aprobar. La conclusión que sacamos fue, nuestro laburo como gestores extensionistas llega en este punto, permiso porque las brujas están hablando muy fuerte, digo, llega hasta, en este punto, hasta la puerta del aula. Tu poder de gestor con esto que vos llegás hasta la puerta del aula. Necesitamos imperiosamente, y esto es una cosa que no está escrita en ningún lado, que la aprendimos cabeceando paredes. Necesitamos el docente de la cátedra y los auxiliares de la cátedra, porque si estas personas no te ayudan a territorializar la materia, no se puede hacer, o lo que se hace es una ficción para cumplir y no pasa nada. Por lo tanto, digo, a manera de consejo sencillo, si quieren involucrarse, yo tengo clarísimo que la territorialización de la cátedra y el laburo en territorio es un instrumento de generación de compromiso social. Es decir, me parece a mí que suma de esas experiencias, los estudiantes van comprendiendo que tienen que dejar de ser técnicos y ser amigables con la gente, aprender de la gente, trabajar con la gente. Por lo tanto, simplemente quería contarle las paredes que cabeceamos, las piedras que pisamos y los golpes que nos dimos. Y lo que sigue funcionando para mí, esto lo veo a 12 años de experiencia, es trabajar con las cátedras. Daniel, muchas gracias. No sé si, Natalia, ¿estás ahí? ¿Tenés silenciado el micrófono? Sí, acá estaba hablando y tenía silenciado el micrófono, perdón. Ah, bien, sí, no sabía qué pasó. No. Hay algunas participaciones en el chat de Georgina, no sé si está presente y si quiere hablar un poco y exponer lo que planteaba, que dicen muchos docentes no validan sus prácticas en el territorio, sino en la academia, de forma que la docencia no es dialógica en el territorio porque el compromiso no es ni ético ni político. Bueno, dice que no trabaja en la universidad, sino en uno de los IES, y las prácticas las valida en territorio porque enseñan en la Tecnicatura de Gestión Sociocultural, y ahí está el proceso de construcción de los alumnos y los demás actores sociales y el lugar de transformación. No sé si está Georgina, Mariela, pregunta cómo podemos pensar desde este marco del inédito viable en subir los escalones para concretar la curricularización. Pensemos juntos. Yo creo que lo que dice Daniel es cierto. Daniel tiene razón. Yo creo que el docente es un actor clave. Pero yo me permito decir que el docente es necesario, pero no es suficiente. A este tema hay que entrarle por todos los lados posibles. Entonces, porque si dejamos solamente librado a la voluntad de los docentes, seguramente vamos a encontrar un conjunto de docentes muy comprometidos. Pero me parece a mí que estas experiencias quedan libradas a la buena voluntad solamente de algunos actores. Yo creo que además es imprescindible que la institución toda se involucre. ¿Qué quiero decir? Que se involucre con normativas concretas que de alguna manera le den sentido a esta permanencia como un requisito un involucramiento como un requisito de la universidad toda. En este momento, más de la mitad, el 60 o 70% de las universidades públicas tienen una normativa de curricularización a través de distintos procesos, donde seguramente las prácticas comunitarias son una estrategia muy valiosa, posible. Y algunas están en proceso de construcción. También hay elementos en los cuales se involucra
o una universidad, decía, o una facultad, o una carrera, o una cátedra. Por eso digo, Daniel tiene razón, el docente es central, pero yo, personalmente, le entraría por todos los lados posibles. Tener una normativa, como lo tienen muchas universidades, bueno, las que yo estoy trabajando, la UADER y Mar del Plata, y también la tiene La Pampa, y también la tiene la UNICEN, con las cuales yo trabajé mucho, pero también la UBA, Rosario, está en pleno, ya tiene aprobada una normativa, y algunas otras más, no quiero mencionarlas todas porque me voy a olvidar, me parece que es un reaseguro para que se transforme esta experiencia no solamente en una posibilidad, sino en un deber. De alguna manera me parece que ese proceso de tener una normativa colabora fuertemente con esta idea que plantea Daniel, que tiene razón. El docente es un actor clave. También un involucramiento institucional es central a partir del dictado de una normativa concreta, ¿no? Acá también tenemos otro aporte de Karina Tapia, que saluda y nos dice que ella es docente de la Facultad de Humanidades de la UNCA, que agradece tu participación, Néstor, y que se ha sentido identificada acerca del planteo de la función social de la universidad y de cómo la extensión universitaria habita en los distintos roles universitarios, cómo modifica las prácticas tradicionales de docentes, alumnos y egresados, y cómo da espacio a otros epistemes, y en definitiva cómo esto influye en la docencia, la investigación y la gestión propia, y la propia extensión, perdón. Bueno, se tenía que retirar, así que hay muchos saludos para Néstor. Mariela dice, desde las cátedras, una pedagogía de la pregunta y no de la respuesta, y en el territorio una pedagogía de la humildad. Coincido que esa es la clave, nuestras prácticas que tienen que transformarse en el sentido ético-político de las miradas críticas. Luis Barreras coincide con Mariela y que es vital la humanización del conocimiento y las perspectivas críticas, entendiendo que la realidad es indisciplinada. Ivania Padilla y Mariela han levantado la mano, así que Ivania, entonces. Hola Néstor, hola Luis. Hola Ivania. Qué gustazo. Hola Ivania querida, ¿cómo estás? Qué privilegio escucharlos y escuchar a todas y todos los compañeros, y para mi queridísimo Daniel, felicidades Daniel, que tengas muchas más primaveras a la par de esa flor tan bella que es Marta y que nos llena de luz, y nos encanta, ¿verdad?, que puedas celebrar con nosotros este día. Y a todos y todas las demás, pues muy interesante el conversatorio. Yo más, una preocupación que les traigo. Perdón, Ivania, no te quiero interrumpir. Contanos, sí, porque seguramente muchos te conocen, quizá alguno no. ¿Desde dónde nos estás hablando? Oh, perfecto, amiga. Perfecto. Sí. Entro como que si fuera, ¿verdad? Sí, tenés toda la razón. Ivania Padilla. Sos de la familia, pero nos gustaría que te conozcan un poco más. Completamente aceptado tu sugerencia. Mi nombre es Ivania, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente directora de vinculación Universidad-Sociedad. Actualmente desarrollamos muchos proyectos de trabajo con actores sociales, con municipalidades, con secretarías de Estado, con muchos actores de la sociedad hondureña, y pues estamos atravesando todas las situaciones que nos marca esta pandemia, ¿no? Y con muchas dificultades para poder retornar a los procesos de presencialidad, y por supuesto con los retos, los desafíos que nos impone la virtualidad para poder mantener los vínculos, ¿verdad? Entonces, algunas de las preocupaciones que estamos teniendo actualmente es, digamos que hay como una presión para poder reconocer nuestras prácticas y cómo mantenerlas en la virtualidad, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de aspectos y dimensiones que en primer lugar es una preocupación de los docentes, ¿verdad? En segundo lugar, también de las instancias de gestión,
como la nuestra, por ejemplo, también es una preocupación que está vigente, que todavía no tenemos respuestas, vaya, y también de parte de los estudiantes, ¿verdad? Es una preocupación que es compartida. Entonces, por ahí estábamos haciendo un sondeo, un diagnóstico, y preguntábamos, ¿verdad?, a nuestros estudiantes que habían logrado retornar a proyectos en vínculo con territorios, cuáles habían sido los pasos que habían dado ellos en sus proyectos con los docentes, liderando, por supuesto, cuáles habían sido los pasos que habían dado para poder ir retornando gradualmente. Y ellos nos decían, bueno, el docente asumió el liderazgo. Y salió mucho en el sondeo, salió mucho esta palabra liderazgo, Néstor. Entonces, ¿cómo entendemos el liderazgo en el contexto de extensión universitaria y crítica? Porque hablamos mucho de que en territorio el liderazgo es por el enfoque del trabajo y de lo que estamos haciendo y que se rotan, ¿verdad? Esos liderazgos, y que además hay roles y cada uno tiene un rol y cada uno puede asumir en una etapa del proceso un liderazgo específico, ¿no? Pero en este caso, los estudiantes interpretaban el retorno a estas actividades por el liderazgo del docente. ¿Cómo lo podríamos entender este liderazgo en este momento? ¿Cuáles serían digamos que las acotaciones que tú, que Luis, que Daniel nos podrían dar como para que comprendiéramos de qué se trata este liderazgo nuevo que ha surgido en este proceso? ¿De qué se trata este liderazgo? ¿Cómo podríamos comprenderlo, no? Esa es una preocupación que me anda dando vueltas la cabeza y quería compartirla con ustedes para que juntos fuéramos pensando, ¿verdad?, en estas cuestiones. Sí, es un tema complejo que me gustaría que lo pensemos juntos. El liderazgo también nos invita primero a recuperar sentidos, ¿no? ¿Con quién? Y también contra quién. Yo no quiero tener una posición aséptica. Yo digo, me parece que el liderazgo tiene sentidos. La primera es con quién vamos a estar. Claramente, nuestras acciones tienen que estar dirigidas a todos, pero particularmente, esencialmente con los sectores más golpeados, con los sectores vulnerabilizados, con los sectores subalternizados. Ahí tenemos que estar. ¿Con quiénes? Con ellos. ¿Cómo? Construyendo conjuntamente líderes que tengan que ver con distintas situaciones dentro del territorio. Dicho de otra manera, la universidad cohabita el territorio junto con otros actores sociales y permite, habilita, posibilita, acompaña procesos en los cuales en esa construcción colectiva surgen estos liderazgos. Pero cuando planteamos la posibilidad de una construcción de líderes en términos emancipatorios, queremos decir que de alguna manera no debemos perder de vista al servicio de quién estamos. Estamos en una situación compleja, donde aparecen intereses cruzados, intereses complejos, intereses del mercado, que muchas veces profundizan las asimetrías, profundizan las desigualdades. Por lo tanto, entonces, volviendo y para no extenderme mucho más, tu pregunta es interesante, Ivania, como siempre, e invita a que pensemos conjuntamente. Pero yo digo, la primera dimensión es dónde vamos a estar, con quiénes vamos a estar y contra quiénes vamos a estar. Es una perspectiva personal, claro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este convite. Realmente creo que este es un pequeño laboratorio de todo lo que tiene que ser nuestro trabajo en lo que sigue, ¿no? En pos de esa curricularización, digamos. Esto es una charla, una conversación, un diálogo, un intercambio. Eso creo que es uno de los pilares, digamos, para empezar a transformar estas formas que tienen nuestras prácticas, que están totalmente jerarquizadas, que hay, digamos, un monopolio en la posición desde quienes tenemos el saber, supuestamente. Yo creo que este es un momento que le da un gran
impulso a este proceso en nuestra universidad, digamos, ¿no? Que ya se vienen ensayando algunos primeros pasos, pero creo que lo que puede anclar o hacer de nudo sería la cuestión de la experiencia, digamos, ¿no? Porque hablamos de territorio y hablamos de la universidad como parte del territorio. Creo que hay que avanzar hacia la construcción de una territorialidad donde la universidad y las comunidades, digamos, puedan estar en ese proceso de coproducción de saberes, ¿no? Y la otra cuestión es que a mí me preocupa siempre cómo muchas veces en términos teóricos, conceptuales, también los docentes ponemos en el aula toda esta cuestión de la crítica o de las teorías críticas, que las desplegamos bastante bien, pero que después en las prácticas, tanto en el aula como en el territorio, muchas veces hacemos agua por todos lados, ¿no? Desde la universidad, muchas veces nos rechazan en las comunidades diciendo que hacemos extractivismo epistémico, y yo creo que esos son como los caminos, digamos, ¿no? No creo que haya que poner una cosa sobre otra como prioridad, sino que creo que desde la gestión y desde las políticas hay que abrir espacios y hay que sostener y consolidar espacios, pero también coincido con Luis en la cuestión de que el pequeño laboratorio y el lugar, digamos, es el aula y nuestras prácticas como docentes. Si no nos transformamos como docentes en nuestras prácticas y como humanos, como sujetos, digamos, no hay posibilidad de promover otros procesos en las praxis y en las experiencias de nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es una herramienta poderosa, digamos, y también coincido que no tienen que ser acciones espasmódicas, sino que tienen que ir consolidándose en función de ese gran propósito que es el de la curricularización, más allá de las especificidades que podamos tener en nuestro territorio aquí en Catamarca, ¿no? Creo que, digo, bueno, por eso preguntaba yo cuáles podrían ser algunas cuestiones así más puntuales que pudiéramos pensar aquí para avanzar en ese sentido, digamos, porque creo que tenemos mucho por hacer todavía en Catamarca. Así que muchas gracias por este intercambio. Gracias. Marianita ha levantado la mano. Gracias Mariela por estar también acompañándonos. Mariela fue evaluadora en su momento de la actual convocatoria. Bueno, yo ahí, siguiendo con el hilo, ¿no? Daniel de Micheli el año pasado estuvo dando un seminario bárbaro sobre curricularización de la extensión en la UMPA, que, bueno, así como estoy en Catamarca, estoy estudiando allá, a donde nos dio algunas herramientas para poder pensar algunos instrumentos y en una convocatoria específica para la curricularización. Para ponerlos en sintonía, acá en Catamarca, en la universidad, todavía no se ha avanzado en instrumentos concretos, ¿sí? O no tenemos una resolución marco, ni rectoral, ni incluso dentro de la Secretaría, que invite a las cátedras a elevar proyectos específicos de incorporación de la extensión en las materias. Sí hay experiencias, pero muy incipientes. Una de ellas es la de Mariela. Mariela, bueno, yo justamente empecé con ella en su cátedra, por allá, en primer año de la carrera de Ciencias de la Educación, donde ella ya nos incorporó en su espacio, que era de problemáticas contemporáneas, algo de la extensión, sí, el compromiso social universitario, pero son pocos los espacios que hacen esa incorporación, ¿sí? Y si lo hacen son como actividades muy puntuales de acercamiento hacia la comunidad, ¿sí? Entonces no tenemos como un gran avance en términos de las cátedras. Pero sí nos parecía que esta convocatoria de puntos extensivos, que ya está en su cuarta, podrían los equipos de este encuentro que ha sido maravilloso y agradecemos la presencia de extensionistas de gran valor,
que se puedan ir con algunas pistas nomás para pensar cómo desde esos proyectos que van a presentar próximamente, que cierra la convocatoria el 18 de septiembre, pueden ya ir reflexionando, planteando posibles acciones para llevar a cabo en sus cátedras, porque la mayoría de los equipos que se presentan generalmente son de cátedras específicas, ¿sí? No sé si seguirá Edith Villanueva, por ejemplo, aquí de inglés. Es un proyecto muy conocido acá en la Universidad de Catamarca, que ellos dan apoyo escolar de inglés y surge de la carrera de inglés. Entonces ellas ya tienen ahí también como un trabajo muy, muy interesante con sus estudiantes, es decir, y sobre todo está centralizado en los centros comunitarios de extensión que tenemos nosotros acá en la Universidad Nacional de Catamarca. Entonces, la pregunta sería, ¿qué herramientas o qué posibles acciones podemos intentar incorporar en estos proyectos que se van a presentar para empezar a pensar esto, ¿no? De cómo incorporo la extensión dentro de nuestros espacios curriculares, ¿sí? A mí me gustaría habilitar otras voces, porque hay tantos amigos y amigas que tienen una experiencia valiosa acá. Me gustaría habilitar otras voces cuando estamos hablando de herramientas puntuales, claves, para pensar en los proyectos. No sé si alguien más Edith Villanueva. Y aporta que es parte del programa de la cátedra TIC del profesorado de inglés. Ahí está. Bueno, Edith, por ahí sí está. Podés habilitar ahí tu micrófono y contarnos un poco la experiencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias Mariana por comentar las experiencias que tenemos año a año desde la cátedra TIC. Yo he sentido, bueno, el extensionismo como parte de algo que uno tiene para ofrecer y he tenido la oportunidad desde 2008 de contar con gente que piensa de modo afín. No recuerdo exactamente, pero me parece que desde 2016 la vi también como una oportunidad, esto del apoyo escolar en inglés, para que los alumnos de segundo año de la carrera del profesorado, que debían esperar hasta un cuarto para encontrarse con alumnos reales, tuvieran un poquito de experiencia en lo que era enseñanza. Y qué mejor que los contextos no formales. Es por eso que habilitamos el espacio que en broma le llamamos el obligatoriado, porque no es voluntario, forma parte de la cuarta unidad de la materia, donde ellos todo lo que han aprendido respecto de herramientas tecnológicas, entornos, han estudiado casos y demás, van a probar en una situación real, que es el centro o los centros donde estamos, a ver hasta qué punto esto que lo han visto en teoría, por así decirlo, es aplicable. Y es así que, salvo el año pasado, que ha sido, bueno, muy particular la circunstancia y que a pesar de que hemos intentado continuar con el apoyo a través de una página de Facebook, desde, como digo, aproximadamente 2016, tenemos incorporado el extensionismo dentro del programa de la cátedra. Bueno, simplemente quería comentarles acerca de la experiencia que tuvimos nosotros como equipos de extensión. En nuestro caso quizás fue algo particular el proyecto porque los actores sociales, en este caso docentes de una escuela rural, fueron las que se acercaron a la facultad en búsqueda de algunas propuestas para lo que sucedió en esa localidad. Resultó que en esas localidades, 2 localidades vecinas sufrieron un alud. Y bueno, y a partir de esa situación en particular comenzamos a gestar el proyecto de extensión. No solo participó la cátedra a la que pertenezco, sino que otras 2 cátedras también de la Facultad de Ciencias Agrarias y una cátedra de la Facultad de Tecnología. Y el primer hincapié que hicimos cuando se acercaron las maestras fue buscar ese nexo o tratar de encontrar esa conexión no forzada entre nosotros y la comunidad. Y decidimos que el ámbito donde íbamos a trabajar sería la escuela. Y particularmente, ¿qué es lo que hicimos con las docentes? Tomamos su planificación de clase y las planificaciones de las cátedras que iban a participar del proyecto y comenzamos a buscar temas en común. ¿Y cuáles fueron esos temas en común en particular? Fueron los recursos naturales, el agua, la conservación del suelo y los recursos vegetales.
Por eso participaba la cátedra de manejo de pastizales a la que pertenezco, la cátedra de botánica sistemática, de riego, en el caso de la Facultad de Agrarias, y la cátedra de señales y sistemas por la Facultad de Tecnología. Y en este caso, ¿quiénes fueron las maestras que participaron con nosotros? Fueron las maestras de Ciencias Naturales y la profe de Tecnología. Al finalizar, ¿cuál fue o a lo que queríamos llegar, después de todos los trayectos y talleres que íbamos a ir transitando, era la construcción de un vivero, que se pudo hacer, gracias a Dios, de especies nativas de la zona. Y como les contaba, quizás ahí fue un poco comparándonos después, dialogando y poniéndonos en común con otros docentes que también hacen extensión en la Facultad de Agrarias, y nos preguntaban cómo habíamos logrado hacer que a través de los 2 años, no solo mantener la concurrencia de los chicos, de los padres, de los vecinos, sino que cada vez se iba incorporando más gente que quería participar de los talleres, de las prácticas que íbamos haciendo, y era justamente, creemos, en nuestro humilde entender, que fue esto, ¿no? El hecho de habernos puesto a conversar con las docentes y encontrar cosas en común. Además que las prácticas iban haciéndolas también alumnos, 5 alumnos avanzados de la carrera de agronomía, y eran los encargados de dar cada uno de los talleres. Lógicamente, antes nosotros éramos los responsables que revisábamos un poco, por decirlo así, lo que iban a compartir los chicos, hacíamos ese andamiaje y se los retirábamos para que ellos también sean los partícipes principales de esa construcción. Y porque fueron temas que ellos ya tienen en la currícula de las materias, algo así como decía Elizabeth. Bueno, nosotros lo que hicimos, les decía, fue un currículum híbrido, tanto entre cátedras de la universidad como en los programas, en este caso, de las escuelas rurales. Nosotros trabajamos con chicos del nivel inicial y nivel primario, y en este caso fue una escuela de tipo plurigrado, o sea que iban de 1º a 7º grado. Así que los contenidos los tratamos de adaptar para esa edad. Y puedo decirles que con mucha satisfacción, a pesar de tantos tropiezos y por ahí la falta de recursos, los pudimos ir subsanando, pero se dio y lo pudimos lograr, y creemos, como les decía, a nuestro humilde entender, que por ahí esto de la curricularización, que es tanto bregan y que tanto es necesaria, ¿no?, en todas las universidades, principalmente para este contacto humano, para no creernos los poseedores del conocimiento íntegro, ¿no?, sino justamente buscar escenarios donde el conocimiento se cree, se genere y se geste entre todos los actores territoriales y los actores externos, que en este caso seríamos nosotros, que vamos a un mundo totalmente distinto, porque en realidad nosotros vamos a aprender y empaparnos de esos territorios tan ricos, ¿no? Y esas experiencias, por suerte, hemos podido hacer espacios, no solo para, como les digo, para dialogar lo que ya teníamos planificado, sino que se fueron suscitando incluso visitas de gente como psicólogos que pudimos atender, o hicimos un taller que se llamaba Venciendo el Miedo, y que justamente convocamos no solo a niños, sino a gente adulta que en su momento habían quedado con cierto temor, porque bueno, la luz se ocurrió casi entre las 2 de la mañana, un poco más, en medio de una tormenta en la noche. Entonces lo que se vio fue bastante crudo. Lógicamente los relatos son bastante conmovedores, y bueno, en este aspecto también quiero resaltarles la buena voluntad que puso el no docente que nos acompañó integrando el proyecto. Si bien era el chofer en un inicio, después se convirtió en el fotógrafo, en el redactor. Puso mucha voluntad, y creo que en esto también está el hecho de decirles que sí se puede abrir el juego y muchos pueden participar, y cuanto más participen, enriquecen las experiencias y este tipo de acercamientos con la comunidad.
Eso era simplemente mi aporte. Gracias, muchas gracias. Te doy la palabra, Néstor, entonces, como... Sí, brevemente, a modo de cierre. Ya hace un rato largo que estamos charlando y quizás es momento de pensar un poquito. En lo personal, en principio, agradecimiento. Me da mucho gusto haber acompañado este proceso. Estoy entre los que piensan que la extensión universitaria, planteada dentro de determinadas perspectivas, para nosotros perspectivas críticas, son una oportunidad imprescindible para cambiar la cultura institucional, para repensar la universidad en estos tiempos y estos contextos, como decíamos en el título. Pero también creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante para pasar, como decía Daniel, del discurso a esta cuestión de la aplicación concreta, de experiencias reales, sostenibles en el tiempo, que nos ayuden a pensar una universidad distinta. Yo estoy convencido que es un trabajo complejo, que lleva tiempo, pero son caminos que hay que disputar, son tensiones que hay que vivir y disputar, y configuran una oportunidad, me parece a mí necesaria, imprescindible, para gestar otro tipo de instituciones, de universidades. Yo estoy absolutamente convencido. Formo parte de grupos, bueno, acá hay muchos de mis amigos que estamos acompañando estos procesos en diferentes universidades, junto con Santiago, con Lucho, con Fabricio, con Romina, con Juli, y con un conjunto de amigos y amigas, estamos acompañando estos procesos en diferentes universidades. Y realmente, desde nuestra perspectiva, son procesos centrales, son procesos básicos, son procesos imprescindibles para generar cambio. Y me parece que podemos dar esos cambios y en este momento poder dar esos cambios se transforma en un deber. Es un deber que debemos cumplir. Así que les agradezco una vez más la escucha, la palabra, el haber compartido. Me he sentido muy cómodo en esta mateada de tarde. Gracias, muchas gracias. Gracias, Néstor, muchas gracias. Ahí Melanie levantó la mano también para hacer alguna conclusión, algún aporte. Sí, yo más que nada agradecer, porque la verdad que me emociona en esta tarde tener tanta gente que viene a formar y la gente que vino a querer formarse, como yo, y la verdad que yo considero que la extensión es la gran deuda que tiene, la gran deuda reformista que tiene la universidad. O sea, nunca hemos podido consolidar realmente el concepto de extensión y nunca hemos podido incluirlo en la currícula. También tiene que ver con la historia, los procesos políticos que ha pasado en nuestro país, eso es real, pero me alegra mucho ver que se está dando ese giro de una universidad involucrada con la comunidad, una universidad que piensa en sacar un perfil de profesional que aborde las necesidades de la sociedad. Y la verdad que eso me contenta mucho y me alegra saber que estamos trabajando para eso y en muchas universidades del país. Y bueno, como ya lo dijo Néstor al principio, es un proceso lento, pero que creo que vamos encaminados para eso. Y bueno, muchas gracias y nada más. Gracias. Gracias, Mel. Y bueno, aprovecho yo de nuevo para agradecer a la Secretaría de Extensión por la confianza en que pueda acompañarlos en esta charla súper enriquecedora. Gracias, Néstor. Un placer vernos virtualmente. Había leído muchas cosas y es como dice Mel, una emoción ver una figura de esta magnitud, tan sencilla, tan humilde, a la hora de exponer y a la hora de escuchar. Y bueno, y aprovecho también para invitarlos para el 1 de septiembre a la próxima charla de este ciclo de diálogos y reflexión, que va a tratar el tema de la participación de los estudiantes en proyectos de extensión, que no es menor, digamos, el tema también. Es una construcción posible y necesaria que va a estar a cargo de Jessica Malik y de Regina Popelka. Así que bueno,
la inscripción ahí, Marianita la puso en el chat, va a estar en ese link y pueden entrar por la página, por el sitio oficial también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Un placer el intercambio de ideas. Así que nos vemos la próxima. Ya está abierta la cuarta convocatoria para la presentación de proyectos de extensión del programa Puntos Extensivos. Si sos parte de la universidad, organizaciones sociales, comunitarias o instituciones en general, podés aportar tu proyecto. Tenés tiempo hasta el 18 de septiembre. Más info e inscripciones en www.unca.edu.ar/puntos extensivos. Sé parte de esta nueva convocatoria. Programa Puntos Extensivos. Secretaría de Extensión Universitaria. Universidad Nacional de Catamarca.